Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. Aquí con la pena de que esta transmisión pues debió de haber estado mucho más temprano, pero desafortunadamente hubo algunos detalles que me impidieron grabar con puntualidad este cántico del cielo, precisamente el número 4 que vamos a empezar el día de hoy. Quiero aclarar algunos puntos. Miren, el tema es bastante largo, pero también es bastante interesante. Es el último, no se desanimen. Yo aquí traje mi hojita, la voy a poner aquí porque este, hay algunas cosas que me gustaría que retomáramos cuando platicáramos en la tarde, ¿verdad? Ya sería cuestión de ponernos de acuerdo en qué hora, en qué momento, pero sí me gustaría. Son muchas las cosas, este autor verdaderamente es profundo, detallado, es un lingüista en hebreo, pues conoce a la perfección el lenguaje, entonces, bueno, yo aquí me siento verdaderamente rebasado por el nivel del autor. Entonces, por eso mismo quiero tomar nota, aquí ya puse mi pluma y todo. Y bien, sin más preámbulos, voy a comentar, tenemos aquí precisamente la cita es Isaías 52:13 al 53:12. Lo vamos a dividir en partes, ¿verdad? No nos vamos a ir como en otras ocasiones que leíamos el cántico desde el principio y ya nos íbamos explicándolo. No, lo vamos a hacer por segmentos. Yo creo que va a ser esto lo más conveniente porque de otra manera va a ser todavía más pesado. Entonces nos vamos a ir por partes. El autor es demasiado detallista, diría yo, en este punto. Y bueno, pues entonces vamos a tratar de sacar el mejor provecho. Sin más preámbulos, continuamos con nuestra grabación. Vamos a hacer pequeña esta imagen y ya está. Bueno, entonces continuamos. Primero sería la apariencia y la exaltación del siervo de Dios. Lo encontramos en el versículo 52:3 en donde comienza este cántico, ¿verdad? Dice, miren mi siervo que será, dice aquí el autor, beatificado, glorificado. Él será levantado y cargará y será muy fuerte y su carga será muy fuerte. Vamos a ver cómo tiene la traducción al español. A veces en las traducciones se pierde mucho, ¿verdad? 52:13, aquí lo tenemos, ¿verdad? Mira, mi siervo tendrá éxito, subirá, o cargará, bueno, aquí dice, subirá más bien, y crecerá mucho, ¿verdad? Aquí el verbo crecer será alto, ¿verdad? Crecerá mucho. Y uh, será llevado, será subido, este nifal se subirá, o nifal es una forma, ¿cómo se puede decir?, reflexiva de los verbos. No nos entretenemos con el hebreo ahorita, pero ese es el versículo 13. ¿Qué nos dice aquí el autor sobre el versículo 13? Dice, tengo que hacer más grande esta página porque efectivamente la tenemos en 250, ¿verdad? Ahí está. La literatura de Isaías 52:13, 53:12 es inmensa, va más allá de los límites de cualquier investigación. Y todavía el versículo 13, el que vamos a estudiar, dice el autor que nunca ha recibido la atención que merece. El versículo contiene, perdón, esenciales pistas para un entendimiento de un todo. Es verdaderamente sorprendente, o sea, no sabría ni cómo describir este último cántico. Solo del cuarto cántico y no más de este autor se pudiera hacer un libro fácilmente. Bueno, ya no me entretengo aquí en seguir presumiendo al autor. Dice, lo primero es Giné. Giné no debemos de tomarlo únicamente como un de, un imperativo, no, sino más bien como una interjección. He aquí, mira, en ese sentido de interjección, no únicamente de mira. Dice, debe ser entendido entonces en un sentido, en el mismo sentido literal, como la presentación del siervo del primer canto, del primer cántico del siervo de Dios de 42:1. 42:1. Dice, hay algo que debe ser visto, algo que va a ser visto. El siervo aparece. Entonces estamos otra vez en esta cuestión del ingreso a la escena, ¿verdad? Entonces el siervo aparece, puesto hay algunas pocas excepciones, no hay alguna etapa, por así decirlo, de direcciones en Deutero Isaías,
pero todo lo que sucede contiene o indica pues que está en este texto, ¿verdad? En referencia a esto, mirad, mirad mi siervo. 13.1 o 13a, perdón, la primera mitad del siervo dice, mi siervo entenderá o también captará, pues sí, ¿verdad? O será, ¿verdad? Será exitoso, le irá bien, tendrá buena fortuna. Y aquí tenemos el verbo yashkil. Esto de yashkil es un verbo que tiene algunos significados muy relacionados. El primero es que está relacionado con la sabiduría. Es lo opuesto de ser sabio, perdón, es ser tonto, obviamente. Entonces, aquí tenemos una cita que es 44:25, Coelet 1:17. No nos vamos a meter a estas citas, pero ustedes las pueden consultar. De este mismo verbo aparece en el libro de, no me acuerdo para no echar mentiras, pero de la comunidad de Senia de Qumran, aparece una figura que se llama Masquil. Y el Masquil es precisamente el sabio. Entonces, ¿por qué? Porque va en esta misma, con esa misma raíz. Sin no es shin, el sonido es s, como S, más kil, ¿verdad? Sin kaf, lamed. Entonces, esta raíz tiene relación pues con la sabiduría. Dice, si uno sigue a Saebo, no sé cómo se pronuncia este señor, dice, lo siguiente puede ser dicho o se puede decir de esta manera. Dice, el estrés, el énfasis semántico, sin embargo, no es el resultado de un significado verbal. Para tener, para, a ver, no. Para tener viene percibido, sí, bueno, para tener viene como percibido, como entendido, como sabio. Aquí nos pone el confrontar la paralelización del ojo y del corazón en Isaías 41:20 y 44:18. Bueno, aquí sí aparece la cita, no, sí, 44:18, está muy pequeñito, pero dice, ellos no saben, ellos no comprenden porque sus ojos están cerrados, por lo tanto, ellos no pueden ver y sus mentes tampoco, por lo tanto, ellos no pueden entender. Entonces, en este sentido, bueno, es paralelización, pero no, más bien va a ser la paralización. Perdonen ustedes, mi nivel de inglés no es bueno, pero bueno, ahí vamos. Entonces, la paralización del ojo, del corazón, tiene este sentido de ignorancia. O sea, no abren los ojos, no saben de qué se trata. Bueno, este autor se va en esta misma línea, esto es bastante interesante, pero va en esa misma sentido, pues, ¿verdad? Bueno, hay otros dos pasajes que merecen la atención en vistas a una tradición más compleja con la cual el versículo 13, a la cual, perdón, el versículo 13 pertenece. eh, por ellos, para ellos habla ante su muerte. Moisés habla acerca de éxito y percepción, ¿verdad? Deuteronomio 29:8. Esto está justo antes de su muerte. Y entonces diligentemente observa la palabra de la alianza en orden a que ustedes puedan tener éxito. Atención, perdón, no es tú, ¿verdad? Es ustedes, el plural, pues la segunda persona plural. Aquí tenemos precisamente el verbo, otra vez, sin, kaf, lamed. Pero aquí está en plural, que sería tashkilu, ustedes, en todo lo que hagan. Entonces, una manera sería para que tengan éxito en todo lo que hagan, la otra sería para que sean sabios en todo lo que hagan. Bueno, nomás voy a revisar aquí un punto. Perfectamente. Muy bien. Entonces, en Deuteronomio 32:29, en el canto de Moisés, es donde aparece pues esta frase, dice. Vamos viéndola mejor en español para poder revisar esto, ¿verdad? Sí. Deuteronomio 32:29. Y aquí dice, si fueran sensatos lo entenderían y comprenderían su destino. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el ser sensato está precisamente este mismo verbo, ¿verdad? Que es el verbo sahal.
¿verdad? Entonces, Yashkilu, perdón, que es este de aquí, está diciendo, si ustedes fueran sabios, entonces tiene este sentido de ser sensatos, de captar. Entonces, si fueran sabios, ¿qué es lo que ocurriría? Entonces, comprenderían, entenderían, el verbo baná, aquí este es conocimiento, comprensión, discernimiento. Aquí lo pone como bin, pero es la misma raíz, ¿verdad? Es BNH o BJ N. ¿Verdad? Bueno, esto lo hacemos aquí a un lado. Entonces dice, para que comprendan su destino, ¿verdad? Eh, bueno, pero van a esta línea entonces de comprensión, de sabiduría, de entendimiento. Regresamos aquí entonces. ¿Verdad? El siervo es en este sentido el que discierne, ¿verdad? Cuando él toma o gana acceso a la esfera celestial. Entonces él es el que está capacitado para hacer que otros también disciernan. Esto sería o debería ser como ir un paso más adelante y preguntar si a través de la proclamación divina del siervo no se realiza o se realiza, pues, ¿verdad? Que alguien se haga sabio, o sea, ¿cómo se dice? Pues sí, se haga sabio al estilo de él, ¿verdad? Como Daniel 12:3, que entonces aparece los sabios, ¿verdad? Deja mashkilim, ¿se acuerdan que habíamos hablado del masquil, perdón, que es en Qumran? Bueno, pues aquí es el plural, los sabios brillarán como el fulgor, vamos a ponerle brightness, del firmamento, y aquellos quienes conduzcan a muchos a la justicia como las estrellas por siempre y para siempre. O sea, esta luz, ¿a qué le suena? Luz de las naciones, efectivamente. Muy bien. Entonces, quizá esto pudiera ser tomado mucho más literal, ya lo hemos dicho, en la luz de la ascensión del siervo, al cual sigue inmediatamente en el texto. En esta exaltación del siervo de Dios finalmente se encuentra la última percepción y el último éxito. La palabra éxito es bastante, bastante complicada porque viene del latín ex eo, que significa salir. Entonces, exitus en latín es salida, en latín. En español, éxito es cuando a alguien le va bien. Entonces, en latín es el problema con esta palabra success. En latín es, ¿cómo es? Sucesus es precisamente éxito, que a alguien le va bien. Entonces tiene este sentido, ¿verdad? De que le va bien. Bueno, se le ha dado a Moisés entonces un nuevo estatus. Será, debe ser algo descrito o descrito así a la palabra beatificado o glorificado o ensalzado. El siervo es contado entre los santos, entre los beatos, los beatificados. No hay que imaginar muchas cosas, pero para que alguien sea santo, ¿qué se necesita? Lo primero, pues que esté muerto. Entonces, si Moisés ha sido contado entre los glorificados, obviamente que eso habla de que Moisés ya se murió, ¿verdad? Entonces, la declaración mi siervo, ¿cómo se dice? Ya totalmente confirma o lo confirma él en sus derechos y en sus tareas. Una palabra, no es suficiente, perdón, esta palabra se me fue. Sí, creo que sí es suficiente. Satisfacer, suficiente. No, sí, es una palabra suficiente, ¿verdad? Es esta palabra, mi siervo, el que precisamente será glorificado. Entonces el Señor lo llama a él para él mismo. Esta es la palabra, pero lo que el Señor dice pasa. ¿Eh? Y a través de su palabra, Él abre el camino, pues, ¿verdad?, a una esfera celestial. ¿Cómo se dice? Lo introduce a esa esfera celestial. Es precisamente allí que sigue entonces una escena judicial. Muy bien. La segunda parte del versículo es también muy interesante, porque aquí aparece la palabra rum. Rum es ascender. Y esto ya va a empezar a tener problemas.
Es precisamente este cántico cuarto del siervo el que nos recuerda bastante a Jesús, bastante, y que vamos a tener así un montonal, verdaderamente un montonal de problemas. El versículo 13b dice, la exaltación del siervo es descrita con tres verbos de movimiento. Él debe inicialmente ser tomado literalmente, no interpretado en un sentido de ser transferido, como para significar honrado, glorificado, sino que la exaltación toma el lugar en tres etapas. Primero la ascensión, el asciende, rum, es llevado, nasá. Recuerdan ustedes que les dije que estaba en jifil, es decir, es llevado. No es que él vaya, sino que es llevado. Entonces, y lo último, utiliza esta palabra que es Gabá, que es altitud, está emparentado con Gibeá, que es colina, monte, montecito chiquito. Entonces, Gabá es llevado, y Meod es mucho. Perdón, Gabá es colina, alto, y Meod es mucho. Entonces, dice, es primero asciende, ¿verdad? Es llevado a lo más alto, ¿verdad? A lo más alto. Entonces lo primero, él será elevado. Yarum, aquí está la raíz, R-U-M. Acerca de este texto hay una opinión que es interesante. Dice, de manera positiva el resultado en el significado en cal, levantar, es para poner, ¿cómo se dice? Para llegar al honor, ¿verdad? Pero otros textos, este autor, Stali, él argumenta, pues, ¿verdad? A pesar de que tienen la misma raíz, pudieran tener otro sentido. Eh, pero la forma activa es sorprendente. ¿Dónde el siervo se supone que es levantado? O sea, ¿hacia dónde va? La primera indicación de en este sentido es una connotación con el participio ram, que es usado para precisamente las alturas de las montañas y las colinas. Bueno, aquí está esta cita, no nos vamos a entretener. Dice, estas referencias muestran que la raíz rum tiene un sentido espacial y geográfico al mismo tiempo. El mismo es verdadero como un sustantivo. Aquí el sustantivo pudiera ser marom, ¿verdad? Nomás ponerle una M, y aquí tenemos marom, que sería altura. Hay que recordar esto primariamente usado en sentido poético, porque el sentido narrativo, si no me equivoco, es gibeá, del verbo gabá, ser alto, o gab. Bueno, esto es empleado en formas muy concretas, en este sentido de montañas altas, y aquí lo encontramos en estas citas. Bueno, aquí ya no nos entretenemos, pero bueno, vamos con nuestro autor. En vista de las otras referencias en el texto de la tradición de Moisés, hasta su muerte y sepultura, lo extraño es que él ascenderá en vista o como se dice, en opinión, perdón, del autor. Esa sería la primera señal que apunta a Deuteronomio 34. Entonces Moisés, aquí dice, fue, ¿verdad? Went up, fue hacia arriba, y subió. El verbo es alá, y alá precisamente es subir. La palabra subida es aliyá. Entonces, tiene ese sentido. Subió de los planos o de la planicie de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgah, en donde se encuentra opuesto a Jericó. Recuerden ustedes que desde ahí estaba mirando el otro lado, que es precisamente Jericó. Bueno, y ahí fue el Papa Juan Pablo II, ahí a este monte Nebo a celebrar una misa. Y ahí cerramos. Ya no me detengo en nada de glosas interesantes. Pero bueno. Y entonces el Señor le mostró toda la tierra del otro lado, ¿verdad? Et kol haaretz. Entonces, ¿qué le mostró? Kol, todo. Ese es el marcador de objeto directo. Kol, todo. Haaretz, la tierra. Versículo 1 y Deuteronomio 32. En este pasaje, la palabra alá, que es el verbo subir, es usada para Moisés para su ascensión, para su subida. Curiosamente, la misma palabra es usada en el Sinaí, pero quizá el término puede haber sido abierto para, ¿cómo se dice?, malinterpretarse, puesto que Deuteronomio, bueno, no exactamente malinterpretarse, sino para tomarse en sentido distinto. Sí, malinterpretarse. Puesto que Isaías
lo usa en más de un sentido en 40:31, en donde esto significa ambos sentidos, subir de Egipto y Babilonia y elevarse, volar incluso con las alas como las águilas, ¿verdad? Bueno, entonces esto aquí construye el término ascender hacia lo alto. Este es el problema, pues, ¿verdad? Que cómo se va a entender esto, cómo debe ser entendido todavía. Bueno, porque cada uno qué referencia tiene, ¿verdad? En el progreso del drama, la exaltación del siervo de Moisés comienza con su ascensión. Y entonces no estamos tan perdidos. Moisés pudiera ya estar muerto, pero al ascender y al ser llevado, entonces ya ahí cambiaría la cuestión. Estaríamos precisamente enfocando este verbo en una perspectiva distinta, no solo de subir geográficamente, sino de ascender, de elevarse a la corte celestial. Esta ascensión entonces puede ser entendida en un sentido concreto, como subir una montaña. En Deuteronomio 34 la conexión es clara. Moisés sube la montaña, muere allí y es sepultado allí. Pero en Deuteronomio y Isaías inicialmente no es claro si la ascensión de Moisés toma lugar mientras él está vivo o después de su muerte. Es lo que ya decíamos. Pero para una interpretación, el inicio del complejo presente o del presente complejo y la vista de la biografía del siervo finalizan con el pasado, en el pasado con su muerte y sepultura. El mandamiento del siervo para levantarse o para subir puede significar entonces que él sube del inframundo. El inframundo en hebreo es el Sheol. Entonces, para una retrospectiva, él ya, ¿cómo se dice? Él ya ha partido, ya se ha ido de la tierra de los vivientes, ¿verdad? O sea, él ya se murió. Esa es la perspectiva que muestra nuestro autor y con la cual pudiéramos estar muy de acuerdo precisamente por el sentido en el que se está usando el verbo. Entonces luego continúa. Y entonces él será llevado. Esto hay que decir que está en nifal. Es una forma, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Media. No, no es pasivo totalmente, es media. En español le llamamos reflexivo. No es lo mismo decir yo baño al perro, porque eso sería activo, o sea, yo baño al perro, a decir yo me baño. Si digo yo me baño es una forma media. ¿Por qué? Porque nadie me está bañando a mí, yo me baño a mí, pero yo puedo bañar al perro de forma activa y de forma pasiva yo puedo ser bañado. Una cosa sería yo baño al perro, activo, media, yo me baño, y otra, yo soy bañado. Entonces, esa es la pasiva. Entonces, tenemos tres posibilidades. El nifal se caracteriza por ser precisamente una forma reflexiva, en la cual nosotros decimos que Moisés es conducido. Y aquí dice, y entonces él será llevado. Esta segunda etapa es en la exaltación y es cuando el siervo tiene un carácter, dice el autor, pasivo, es medio, no es exactamente pasivo, es medio porque es llevado, no va solo, vamos. Pero bueno, la traducción al inglés lo tiene que poner pasivo. ¿Quién es, cómo se dice? ¿Quién o lo que carga a Moisés no está propiamente señalado? Esto puede ser que o especificado, perdón, esto puede ser, ¿verdad? Que en el éxodo el Señor conduce a su pueblo como un hombre conduce a su hijo, ¿verdad? A su niño. O que como un águila, que ella, ¿cómo se dice? Lo carga, ¿verdad? A lo más alto en sus, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Vamos a ver qué palabra sugiere. Hijuelos, creo, ¿verdad? Piñones. No, no es cierto. Entonces no son hijuelos. Sería precisamente la parte más alta en donde están las copas. Esa era la palabra, perdón. Las copas de los árboles, ¿verdad? Hasta allá. Entonces sí tiene ese sentido de llevar. Pudiéramos entender en esa parte de la exaltación. Pero es improbable que en el presente texto el Señor involucre la acción en ese sentido. Quizá
Más bien nosotros deberíamos pensar probablemente en, en los poderes celestiales de los ángeles, quienes son los que llevan a cabo este mandato, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a Deuteronomio 34, Moisés muere en el monte Nebo, pero la frontera entre la vida y la muerte no está mencionada en el presente texto. El siervo es todavía el siervo de Dios antes de su muerte y después de ella. O sea, aquí el punto es que aún muerto Moisés sigue siendo siervo de Dios. Entonces, y él será, la palabra no es solamente engrandecido, no, sino llevado a lo más alto, ¿verdad? Entonces dice, y él será muy alto. Sí, pero al mismo tiempo será como colocado en un puesto alto. O sea, será llevado, pero colocado en un puesto alto. No se refiere a una estatura. Y ahorita lo vamos a ver por qué no se refiere a una estatura. Esta es la tercera y la final etapa de la exaltación de Moisés. De acuerdo a Isaías 55:9, los cielos están arriba de la tierra y más altos que la tierra. Obviamente, ¿verdad? Y tenemos precisamente Gabehu. Las citas, aquí la tenemos de los Salmos. El Señor está sentado, pero pues sí, sentado en el trono, entronizado, pues, en las alturas. Y entonces, en lugar de utilizar Shamayim, que sería en los cielos, utiliza simplemente en las alturas. Y aquí tenemos la raíz Ge-bi-hi. Entonces, Hamakbihi sería en las alturas. El siervo entonces es tomado hacia arriba, hacia la presencia de su Señor. La intensificación, exaltar muy alto, sugiere, aquí está, sugiere pues, ¿verdad? Que en el mundo de la figura del Deutero Isaías, el trono de Dios es, de hecho, está presentado sobre todos los cielos, o sea, sería el pico más alto del trono de Dios. Y ahí está Dios, pues, ¿verdad? Hasta arriba de todo, todo. Así el siervo llega a una esfera divina, atención divina, ¿ah? Donde el juicio es la rehabilitación de él y esto tomará lugar allí. Entonces es un alto honor que va a ser conferido a él. El texto de 52.13 entonces describe de una manera muy sucinta la exaltación del siervo. Dice el autor, yo podría asumir o yo asumiría que el texto pertenece a una tradición, a un complejo en el sentido amplio, ¿verdad? De una tradición más, perdón, aquí revolví las palabras, pertenece a una tradición compleja más amplia. Es decir, no es solamente estos textos canónicos que conocemos, sino muy probablemente algunos otros textos que no conocemos, pero que narran la exaltación de Moisés. Precisamente hay un texto, aquí está solamente mencionado abajo, que se llama la Asunción de Moisés, el Testamento de Moisés, en donde pudiéramos encontrar un poquito más de material. Entonces, la comparación con otros textos que tienen una exaltación como un tema, como una temática, perdón, es muy iluminante. Y aquí tenemos esta comparación primera con este Testamento de Moisés. Hay similitudes y diferencias en la forma como último deseo y testamento. Moisés se dirige a Josué, su sucesor, en un discurso, no sé qué sea farewell, ahorita la revisamos, de despedida. Muy bien. Ay, Señor. Un discurso de despedida. Entonces, bueno, aquí ya se empiezan a anunciar, ¿verdad? Las profecías futuras hasta el final, hasta el juicio final. Aquí está la comparación. Esto lo vamos a omitir. Bueno, pero aquí lo que no vamos a omitir son las palabras que sorprenden. Bueno, no sorprendentes, ¿cómo llamarlas? Las palabras clave. Las más importantes palabras clave o significativas que corresponden a Isaías 52:13 son reconocibles en la versión latina también. Una de ellas es ser feliz. Ser feliz. Esto es importante. La otra es, pues, exaltar
exaltación, ir arriba hacia el monte y bueno, lo del águila también es importante, ascender al cielo, ¿verdad? Al cielo. Y eh, estar en un lugar firme en el cielo de las estrellas, ¿verdad? Esto es también, ¿cómo se dice? Es importante porque son precisamente esas tres etapas que coinciden con estas tradiciones mosaicas que son, podemos decir, apócrifas, que no se encuentran en la Sagrada Escritura. Bueno, ya, en el texto de la ascensión de Moisés, la segunda persona, esto también es interesante, tú es la segunda persona de singular y es entendido como en un colectivo. Ese tú entonces está siendo aplicado a Israel. Un problema familiar para nosotros con el deutero Isaías. Pero sobre todo es claro que en la asunción de Moisés el exaltado es uno. Entonces es originalmente Moisés. En 10:12 Moisés habla a Josué acerca de la muerte. Aquí pone el autor entre comillas, ¿verdad? Mi muerte y mi asunción, ¿verdad? Porque este libro lo presenta a Moisés en primera persona, va describiendo todo esto como narrándolo él, ¿verdad? Bueno, aquí el autor considera, dice, en mi vista esto se refiere a la asunción o recepción de Moisés en la esfera celestial. Bueno, esto lo vamos a omitir, es la tradición del sepulcro, pero no me parece tan importante porque la tradición del sepulcro, bueno, a lo mejor en ese momento no la vamos a requerir tanto. Hay otra descripción pues, del texto de la exaltación de Moisés encontrada en el hexágono de Ezequiel, la tragedia del 68-89. Este drama estaría fechado tentativamente solo desde el periodo helenístico, pero sin embargo merece atención. Bueno, esto para relacionarlo pues precisamente con la historia de Moisés, que el deutero Isaías seguramente estuvo en contacto con esta realidad pues griega, con esta profundidad. Esta parte la omitimos. Muy bien. Lo que sigue entonces va a parecer claro por qué esto es tan importante para el procedimiento judicial que toma lugar en la esfera celestial y no en el Sheol, en el inframundo. Para uno, ¿cómo se dice? Esto se puntea, no es puntea, se señala como un problema, como una razón en la pelea pues de los dioses del inframundo y de su poder. O sea, que aún en el inframundo Moisés vence a cualquier divinidad que pudiera estar ahí queriéndolo someter y entonces es exaltado. El siervo entonces ha llegado a la presencia de Dios inmediata, a su Señor. La escena del trono en este sentido podría, o más bien expresa la soberanía de Dios. En un especial punto en el texto, como gobernador sobre todo, la palabra ayuda al ser humano cuya vida ha estado en su servicio a llegar a la justicia a través de él. Ese sería solamente el primer versículo, el 13. Muy bien, vamos a la escena de trono, que son precisamente los versículos 14-15. Moisés ya está en ese proceso, en el 13, luego es llevado y ahora ya va a la escena del trono. Vamos a leer el versículo 13, que no lo leímos. Isaías, no, sí lo leímos, solamente lo vamos a recordar. 52:13. ¿Ah? Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Entonces, ahora ya entendemos esa frase. Mi siervo tendrá éxito. ¿Verdad? Subirá, irá a las montañas y crecerá mucho. Aquí en el crecerá mucho, el griego lo señala más bien en otro sentido. Si ustedes se fijan aquí en inglés, será grandemente exaltado, no dice crecerá mucho. Y aquí en griego tenemos
Hypsothesetai. Hypso tiene una, ¿cómo se llama? Lo podríamos, ¿cómo se dice? Dirigir precisamente a subir. El verbo hypso. ¿No? Y aquí esto está en un futuro, pero pasivo. ¿No? Será elevado, entonces exaltado. Y aquí le agrega doxastesetai. Doxa, gloria, el verbo doxazo, glorificar, y entonces doxastesetai sería ser glorificado. Entonces, este añadido que le pone el griego, de alguna manera refleja esa traducción del inglés, no refleja la traducción del español, pero sí la del inglés, como para decir, el siervo será exaltado. Eso lo vamos a notar entonces, la exaltación del versículo de 52:13. Muy bien. Continuamos con la siguiente parte, ¿verdad? Son otros dos versículos que se encuentran en la escena de trono. Se abren pues sí, los procedimientos, los juicios. No son exactamente los juicios. Vamos a ver qué es proceedings, porque no es exactamente el juicio. Sí son los procedimientos, pero creo que hay otra palabra técnica para esto de juicios. Bueno, dice las actas. El proceso, los debates, pudiéramos decir más bien los debates. Se abren los debates en ese sentido, pues con un discurso divino por el juez divino, pues, ¿verdad? Entonces, el juicio ya ahora va a tener un carácter especial, porque es precisamente el que está más alto en el trono el que va a juzgar, y es Dios, obviamente. Sobre él los reyes. Fíjense bien, esto está muy interesante porque son dos cosas bastante delicadas. Sobre él los reyes cerrarán sus bocas. Pero hay otra cosa que es bastante delicada. 13, bueno, primero el 14 dice, como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Cierto, 14. Pero el 15 dice, así asombrará muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo que nunca se había visto y contemplar algo inaudito. Perdón. Aquí nos quedamos. ¿Por qué? Porque efectivamente el versículo 3 establece el lugar y el tiempo de la siguiente escena. O sea, primero lo llevan y es una especie, dice el autor, de tráiler o de prevista, ¿verdad? De anticipación. ¿Verdad? El lugar es la esfera celestial. El Señor debe seguramente ser imaginado y entronizado, o estar ahí presente, ¿verdad? En el trono. Si Él es visible o no es visible, bueno, pues esa es otra cuestión. Probablemente no es visible, pero su voz al menos puede ser escuchada. Esto pudiera evocarnos también la vocación en Ezequiel. Bueno, sí, la vocación y el carro volador de Ezequiel, capítulo 1, porque dice, escuché una gran voz, pero no vio nada. Entonces, la voz sí. ¿verdad? Entonces, el tiempo acepta pues que es después de la muerte del siervo, para poder ver a Dios. ¿verdad? Si este es Moisés, entonces sería al final o lo último, pues al inicio de un asentamiento en la tierra bajo Josué. ¿verdad? Cuando ya Moisés muere, Josué se va a la tierra prometida, y esto es lo que sigue a Deuteronomio 34, y lo cual se describe pues ya propiamente del libro de Josué. Esto podría explicar entonces por qué la sección final del cuarto siervo habla entonces acerca de una porción. Y aquí tenemos la palabra pues halak, que esa porción sería precisamente una herencia del siervo del Señor, la najalá. Entonces, podría ser donde termina Moisés, ahora viene pues su herencia. La escena es una colocación en una corte de ley donde se disputa acerca de la vista que debe ser tomada de una cierta persona bajo consideración.
todos los que están presentes, aquellos pues más bien, aquellos presentes son el juez, la persona en cuestión, testigos llevados por diferentes partidos y los que van solo a escuchar. El curso de este debate es descrito muy precisamente aquí. Bueno, vamos a tratar de irnos lo más rápido que podamos porque esta parte es muy interesante y no podemos omitir tan fácil. Bueno, um, él, o sea, el juez, ¿verdad? Inmediatamente viene al punto y presenta el caso, introduce introduce cada punto diferente con una breve partícula, inasmuch, perdón, ya que es que, perdón, ka asher. Ka asher lo podemos traducir primero asher que y ka como. Entonces, ka asher sería que o también ya que, ¿verdad? Bueno, dice, él argumenta precisamente justo como o así como, y tenemos ken, ¿verdad? También pudiera ser el equivalente de también o así, ¿verdad? Ken. Y claramente enfático lo tenemos aquí verdaderamente sería un ki, pero el ki también se traduce como porque, ¿verdad? Esta secuencia es incidentalmente una ligera indicación de que los textos son precisamente presentados para los lectores, porque el juez comienza cada uno de sus 4 puntos con una kaf. Aquí están. Este primero es una kaf, este segundo es una kaf, este también y este también. Entonces, para que de alguna manera sea tan mnemotécnico, para que quienes están escuchando el juicio digan, le dijo esto y esto y esto. Su veredicto se anticipa al resultado del juicio. En la pronunciación, él introduce el debate que sigue, en el cual hay pros y contras del caso que va o que es discutido. Eh, Esto que el juez habla no excluye per se, o sea, por sí mismo, la posibilidad que su discurso sea acompañado por una acción. Para nada. Versículo 14. Ya vimos ahí esta situación que pone como de dolor a Moisés, de sufrimiento a este siervo. El Señor primero se dirige al siervo directamente. Este es un supremo honor si es comparado con las relaciones usuales entre los gobernantes y sus siervos. ¿Por qué? Porque normalmente no se hablaba directamente, sino que se le ordenaba incluso a través de otro. Ve y dile a mi siervo que. Y entonces, ordena a tu siervo esto, ordena a mi siervo esto. Pues ¿por qué? Porque no iba ahí a perder tiempo, ¿verdad? El señor o el dueño o el amo en dirigirse a su siervo. Entonces esto es algo muy grande. Eso confirma pues que el siervo ha sido recibido en la esfera celestial, como ya se habló en el versículo precedente, en el 13, como lo ha descrito. No es necesario entonces enmendar, que lo que sería aleja, que sería consternarse por ti o consternarse sobre él, ¿no? Como aquí está alab, consternarse sobre él. Esta consternación, esta lástima, este sufrimiento de muchos es registrado y es entregado por el siervo mismo. La palabra shamam tiene ¿cómo podemos decir? Se me fue la palabra en español, pero es con. Disculpen ustedes. Connotación. Ay, Jesús, Dios mío. Bueno, tiene una connotación de algo siniestro, incluso de demoníaco. O sea, este es verdaderamente el caso. O sea, el caso no es todo bonito y todo perfecto, sino que aparecen situaciones bastante difíciles. Entonces, esta parte, este verbo, sí tuviera que tener esa connotación. El segundo punto toma o eleva el argumento de muchos, aunque ellos no sean de hecho señalados, ni presentados, ni sepa uno de quién se trata. El siervo no queda, o no encaja más bien a la figura
sostenida normalmente de un hombre. Es decir, pareciera que no es un ish, un varón, ¿verdad? Ni un ser humano en general. Bene Adam, hijos de Adán, ¿verdad? Entonces, la cosa sorprendente es que solo entre los muchos es cuando se menciona, no se habla de reyes. Eh, y hay una conjunción con la frase que sigue acerca de muchos pueblos. Ni hay una mención de otros miembros de las clases gobernantes, como los sacerdotes, los profetas, etcétera. No lo hay. Entonces, ¿quiénes son esos muchos? El autor dice que esos muchos están representados en los que siguen el debate, en los que siguen el procedimiento, ¿verdad? Como lo pudiera ser un tipo de coro, no el coro que está cantando, que se puedan imaginar ustedes, no más bien el coro en el sentido de quórum, es decir, el grupo de personas que están allí escuchando, viendo el proceso, ¿verdad? Si ellos son dibujados exclusivamente como un pueblo de Israel que ha sido abierto probablemente intencionalmente, ¿verdad? Para saber pues que el pueblo de Israel está siendo testigo del juicio de Moisés. No hay duda de que ellos tienen sobre todo, o sea, ellos la conocen, la experiencia de los sufrimientos del siervo de primera mano. Entonces, esos muchos conocen la experiencia del siervo. Atención, todo esto va en singular, todo esto va en singular. Y aquí empieza nuestro autor, evidentemente, que se va a centrar solamente en la parte del texto, ¿verdad? Pero podemos ya empezar aquí a trazar una relación bastante cercana precisamente con Jesús. Pero bueno, no nos entretenemos tanto porque si no, no acabamos nunca. Dice, el tercer punto en el discurso del juez está esta palabra, ayer la investigué y ya me la había aprendido y ya se me volvió a olvidar. Está tenso, sí, efectivamente. Está tenso con dificultades textuales, ese tercer punto, ¿verdad? Del discurso. Dice, aquí también se asume que los representantes de muchos pueblos y reyes, de hecho, vengan hacia adelante, ¿verdad? Lo que se dice no sugiere que estos pueblos signifiquen o sean interpretados en un sentido desfavorable, pero las declaraciones pueden ser conectadas con la entrada de estos grupos. Contrario a la secuencia del texto, los pueblos son nombrados primero y entonces los reyes. Interesante. Pero lo interesante, o lo más interesante, dice, yo debo, ¿cómo se dice? Me gustaría comenzar con el gesto de los reyes. ¿Cuál es el gesto de los reyes? Ellos cierran la boca. Y eso es bastante interesante. O sea, llega Moisés o llega el siervo, se pone en medio de ellos se callan. Esto es interesante, pero bueno. El comentador explica entonces que el hablar de los reyes que se queden sin discurso, sin palabra, en frente o de cara ¿cómo se dice? De lo que ellos experimentan. O sea, entonces, ¿qué está sucediendo? Dice, pero esto es, ¿cómo se dice? Pero hay tal clara evidencia que es de un gesto de este tipo, el cubrir la boca, el cerrar la boca. Se juega entonces con una parte en las ceremonias de la corte persa que se asumen pues en conexión aquí. Este gesto tenía un especial lugar cuando alguien era recibido en audiencia. El gesto del rey entonces significaba un gesto de honor, el que le hubiera hablado, una distinción es aquí conferida al siervo, que en otro momento estaría reservada para el rey persa. Esto sugiere entonces una comparación con Isaías 45, 14, 15, en la cual es una escena espejo a esta otra. ¿Cómo se dice? Entonces, sí, entonces la escena de trono con Ciro describe el pago de ¿cómo se llama?
pues sí, del honor, no el pago del honor, perdón, la reverencia a él, pero por los pueblos extranjeros. Entonces, esto pudiera ser un eco, una relación, ¿verdad? Un tipo de dirección en esta etapa dice, eso pasa, ellos pasan sobre ti. Y esto como que no se entiende tampoco. Ahorita lo vamos a entender y nos va a sorprender. Alayij ya aboru. Este, esta expresión que ellos pasan sobre ti es bastante interesante. Dice, el arriba o sobre es usado porque Ciro mismo está sentado en su trono. Entonces, obviamente que los otros, ¿cómo están? Parados. Pero él está sentado. Esto pudiera también explicar la dificultad sobre él del versículo 15 del presente texto, o sea, 52:15. Para los masoretas, incluso hasta los comentadores modernos, esto ha sido una materia de disputa. Si la frase pertenece al, ¿cómo se llama? Al, cuando echamos agua, pues, ¿verdad? Salpicado, pues, ¿verdad? No, no es salpicado, rociado, ¿verdad? Al precedente rocío de lo que ocurrió o al gesto que sigue por los reyes. Entonces, en su perspectiva, este autor considera entonces que esto está separado en una frase elíptica. Ellos están sobre él. Esto es decir, los muchos, los reyes, están de pie, perdón, o caminando, mientras el siervo está sentado. Estas tres declaraciones son hechas como ellos están. Esto lo podemos ver en el versículo 14 también, acerca de los muchos. El número 3 continúa pues a dominar las frases en el capítulo 53 de la misma forma pues que aquí en el 52. Pero hay un comentario sobre él muy importante. Dice, pero ¿por qué este comentario, esta frase sobre él es tan importante? Ahorita vamos a ver. Esto implica que el siervo está sentado en un trono. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Ahí está la respuesta. Pero la comparación con 45:14 ofrece un punto esencial. Ahí nosotros podemos leer. Y ellos, atención, dice, caen ante él. El autor pone solamente caen, pero el verbo está en hishpalpel y es el verbo javá. Y caer, rostro en tierra o caer ante alguien, significa adorar. Así, esta parte hay que ponerla bien, bien clara. Eso lo vamos a anotar. Adorar en el trono. Es el versículo entonces 14, ¿verdad? Si no me equivoco. O 15. Bueno, es 14 o 15. Este verbo es bastante interesante, dice el autor, dice, significa entonces que los representantes de los pueblos, de los países extranjeros, se postran ellos mismos ante Ciro en 45:14. Esta postración tiene una marca característica de la regla persa. Y esto no solo los griegos, para quienes esto sería una profunda ofensa para los griegos. De la misma forma como para los otros pueblos y los reyes que están sobre el rey. Esto, ellos no se postran ante él, ni tampoco lo adoran. Ni hay alguna mención de que ellos le ofrezcan con ellos productos de sus países, como en 45:14, o que ellos tengan que caminar en cadenas. ¿Verdad? Dice el autor, yo estoy de acuerdo con los comentaristas que en 52:15 más bien es una recepción familiar de extraños o de extranjeros. Para pueblos y reyes se supone, pues, ¿verdad?, que reciban, que adquieran discernimiento, porque Moisés ahí sería el sabio o el siervo, y sin compulsión, ¿verdad? Sin problemas. Bueno, pero hay que resaltar muy bien que este verbo sí es postrarse y es adorar. El verbo hishpalpel javá. Hishpalpel es otra conjugación en hebreo.
pero no nos vamos a entretener tanto en eso. Eh, Desde ese punto nosotros podemos mirar hacia atrás y preguntar si es que salpicado no es la palabra correcta, sino como rociado, como, ay, a ver, que nos diga una palabra, asperjado. Bueno, asperjado de muchos pueblos. Esta situación de asperjado de muchos pueblos por el siervo no debería también tener su lugar en la corte ritual. Asperjar, que es Natsá, Stemhifil, sería una lectura bien testificada. En vista de la situación que se asume, es improbable entonces que esto signifique como una purificación sacerdotal. No, sí, sino que más bien sería un gesto similar de saludo, como con una rosa que se va a ir rociando en el este, pues sí, en el este, en el oriente, en la actualidad esto pudiera ser. En la Biblia de los 70 se traduce como Thaumasein, ¿verdad? Estar sorprendidos, que ha sido probablemente sugerido por el contexto y no provee bases para una enmendación, no, pero sí es un texto complicado porque, pues, ¿a qué se refiere eso de asperjar, verdad? Finalmente, uno podría preguntar si el versículo 15a no implica una tenue, una ligera crítica sobre el rey persa o sobre la legislación persa. La regla de Ciro y la regla del siervo no deben ser confundidas. Habíamos dicho que eran textos espejo, pero no deben ser confundidas. Que esto fue ya el tema del 41, 25, 28, donde Ciro esperaba o fue esperado y el siervo llegó. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba así el autor como diciéndoles, miren, iba a venir, iba a ser así, así? ¿Y quién va a ser? Y decían, es Isaac, o pensaban, es Isaac, es Jacob, es Ciro, y ninguno de ellos. Bueno, estas entonces, ¿qué podemos decir? Sutilezas, esa es la palabra. Estas sutilezas de este tipo aparecen evidentes solo cuando uno realmente conoce el texto, el texto que nos habla algo acerca de una situación política. La paz persa es un conocimiento, es conocida, o más bien sí, es reconocida, pero eh, esto no tiene paz de siervo de Dios. O sea, son dos elementos distintos. La paz persa se refiere al edicto de Ciro, pero esta paz que está ofreciendo el siervo es muy distinta porque es una corte celestial. Puesto que no hay actores que sean nombrados, nosotros podemos asumir que las frases del 15b señalan un contexto. De acuerdo a lo que se dice aquí, los pueblos y los reyes ven lo que ellos no habían escuchado o lo que no se les había hablado previamente. Esta vista y escucha toma lugar cuando en el siguiente pasaje el destino del siervo es descrito e interpretado. La dificultad de los tiempos en esta parte del versículo es otra vez debida a los cambios en un tiempo dramático, en un escenario. En esto brevemente podríamos pensar como en una película que de pronto decimos, empieza una escena y decimos, esa escena es del final. Y luego después como que se regresa al principio y luego después se brinca. Bueno, esos juegos dramáticos son con los que pues precisamente desarrolla nuestro autor esta parte. Por otra parte, lo que ellos no han escuchado, pues ellos tampoco lo han entendido. Recordaremos esta frase que que ya habíamos leído, ¿verdad? Vasher lo shameu, y aquello que no se ha escuchado, tit bonanu, bueno, pues no se ha entendido. ¿Ah? Bueno, eso también se puede referir a que muchos en Israel, cuando por ejemplo en el endurecimiento de sus corazones, que sería parte de la profecía de Isaías,
Y entonces el Señor, perdón, ve, cuando se dice, ¿verdad? Ve y di a este pueblo, eh, manténganse escuchando, pero no comprenden, ¿verdad? Shimeu, escuchad, Samuá, escuchad, ve al tabinu. Entonces, bueno, aquí más bien sería endurecer. Endurecieron el corazón. No, esa es la frase, perdón, que le dice el Señor al pueblo, perdón. Ve y dirá al pueblo, escuchen, pero no comprenderán. Entonces dice, ¿por qué? Por el endurecimiento del corazón de este pueblo, y pongan un alto, o perdón, y ponen un alto a sus oídos, o tampoco van a escuchar, ¿verdad? Se endurece el corazón y no van a poder escuchar. Muy bien. La importancia del Deutero Isaías, de la cuestión del entendimiento y del discernimiento, es ya mostrada con anterioridad en la heráldica, en los, ¿cómo se llama? En los emblemas del cuarto, del texto del siervo, del cuarto siervo, en 40:14. Él mostrará un camino de entendimiento. Ese es como su señal, ¿verdad? Pero en 40:14 también es imposible decidir si él será quien comunica el discernimiento, si el que comunica el discernimiento, perdón, será Dios mismo o su siervo. Eso no queda muy claro en este versículo, pero en el presente texto, aquí tenemos un doble relativo, que es asher, que es ambiguo. El relativo se traduce como un qué, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, come la comida que dejé, entonces ese, no, aquí cambiamos mucho, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, cuando tenemos dos, que de pronto aquí no se me ocurre, pero cuando decimos, Juan que viene, ahí ya nos hacemos un relativo. Juan el que viene, y ahí es un pronombre relativo, es una share. Juan el que viene, que juegue. Y el otro relativo también está referido a Juan, ¿no? Juan el que viene, que juegue. Entonces aquí la pregunta sería en esta frase, Juan es el que viene efectivamente, pero que juegue, ¿se está refiriendo a Juan o se está refiriendo a alguien más? Entonces este doble relativo aquí nos presenta un problema similar. Dice, puede ser traducido como un neutro, ¿verdad? Lo que no se ha hablado, lo que, ¿verdad? Y no necesariamente lo que ellos nunca han escuchado. Entonces aquí ya cambia, o incluso relacionado al siervo como una persona, lo que no había sido hablado a ellos, y también a quien ellos nunca habían escuchado. Entonces todas estas posibilidades son precisamente porque tenemos un doble relativo ambiguo. Esta explicación acerca del tipo de discernimiento, que es un significado, es tomada otra vez por todos los participantes en el siguiente pasaje, 53:1. Consecuentemente, la simultaneidad de los tiempos dramáticos de las escenas, en simultaneidad, perdón, la audiencia es también capaz de ver y escuchar el mensaje del siervo y obviamente de entenderlo. La reevaluación de todos los, valga la redundancia, los valores en los que sucede al siervo es relevante para los pueblos y para los reyes, pero es también relevante y sobre todo para los muchos en todos los tiempos. Ojo esto, en todos los tiempos. Ahí el carácter de la profecía se hace más claro, porque efectivamente los muchos que están ahí escuchando no solo son los que están en la corte celestial, sino también los que escuchan la profecía del siervo, del cuarto siervo, es decir, los destinatarios mismos. Y entonces si es para todos los tiempos, esos muchos, entonces el mensaje también nos atañe a nosotros. Y podemos otra vez hablar de Jesús, pero ahorita vamos a dejar de hablar de Jesús. Este va a ser el primer segmento.
Vamos, ahorita ya avanzamos, terminamos el capítulo 52, nos quedan 13 versículos. Esto lo voy a hacer en otro video para que tengamos la oportunidad de volver a verlo.